Bueno, vamos a hacer este problema que ha salido en el examen de Castilla-La Mancha. Dice, demostrar que una recta D que divide a un triángulo ABC en dos polígonos del mismo perímetro y de la misma área pasa por el centro de la circunferencia inscrita al triángulo ABC. Este es un problema muy interesante donde lo habitual, cuando a mí me dicen que el triángulo ABC se divide por una recta en dos polígonos del mismo perímetro, de la misma área, cuando yo escucho mismo área, lo habitual es que yo piense justo en la mediana. La mediana va al punto medio del lado opuesto, de un vértice al punto medio del lado opuesto, y divide el triángulo en dos triángulos de igual área, ¿vale? Recordad que el punto de corte de las tres medianas es el baricentro, y el baricentro es el centro de gravedad del triángulo. Pero yo sé que por aquí no voy bien, porque me está diciendo el enunciado que tiene que estar el centro de la circunferencia inscrita, y una mediana no pasa por el centro de la circunferencia inscrita, salvo que la mediana coincida con la bisectriz de ese ángulo. La mediana del ángulo B al lado AC coincida con la bisectriz, pero eso es un caso particular, y aquí no me está hablando de casos particulares. Pues entonces yo ya sé que por ahí no voy bien. Tengo que pensar en otra línea diferente. Tiene que ser una línea. La recta D no puede ser una mediana. La recta D tiene que ser de esta forma. Una línea de esta forma. De forma que me divida esto en dos polígonos. Cuando yo parto un triángulo con una línea, salvo que pase por uno de los vértices, me lo va a convertir siempre en otro triángulo y un cuadrilátero. Siempre. Y el enunciado me dice que tiene que tener el mismo área este trozo que este trozo y el mismo perímetro este trozo que este trozo. Pues vamos a razonar con el perímetro. Vamos a llamar X a esta longitud que va desde ahí hasta este punto, y vamos a llamar Y a esta otra longitud que va desde A hasta ese punto, ¿vale? De forma que si todo esto es el lado A, todo esto es el lado B y todo esto es el lado C del triángulo, este trozo de aquí será B menos I, y este trocito de aquí arriba será C menos X. Y entonces, ¿cómo sé yo cuál es el perímetro? Que el perímetro de este triangulito, vamos a llamarle a este punto D y este punto E para referirnos a él mejor, ¿vale? Si el perímetro del triángulo ADE es igual al perímetro del triángulo, del cuadrilátero, no es paralelogramo ni nada, de un cuadrilátero de BCE, ¿eso qué significa? Pues significa que por un lado X más Y más la distancia DE tiene que ser igual a C menos X más B menos Y más A, ¿vale? Tiene que ser igual a eso, más la distancia DE, que es común, ¿vale? Pues esa se va, no necesito ni calcularla. Paso todas las X aquí a la izquierda. Tengo 2X más 2Y igual a ¿quién? A A más B más C. Luego tengo que X más Y es igual a B más C partido por 2. Ya tengo una relación con el perímetro. Ahora vamos a sacar otra relación a partir del área del triángulo. Como me están diciendo, aquí tengo A de nuevo, aquí tengo B, que va a estar en el centro de la circunferencia inscrita, pues para hablar de área, voy a tener que el área del triángulo ADE, el área del triángulo ADE tiene que ser justo la mitad del área del triángulo ABC, ¿vale? Justo esa mitad.
la mitad de esa, porque tiene el mismo área que la del cuadrilátero, E de BC, y es más fácil pensar o trabajar con áreas de triángulos que con áreas de cuadriláteros. Como me están diciendo que pasa por el centro de la circunferencia inscrita, voy a utilizar la fórmula que relaciona el área de un triángulo, ¿vale? El área de un triángulo con el radio de la circunferencia inscrita. Recordad que ese era el perímetro, o sea, AB más C, partido por 2 por el radio de la circunferencia inscrita. R es el radio de la circunferencia inscrita. Eso por un lado. Pero por otro lado, daros cuenta que si yo cojo la bisectriz, esta es la bisectriz de A, fijaros, lo voy a ampliar todavía más. De forma que esto va a ser D, esto va a ser E, esto va a ser A, y esto va a ser la bisectriz, ¿vale? De forma que yo voy a fijarme en esta longitud, que es aquí perpendicular, y en esta longitud, que es aquí perpendicular. Esa longitud le voy a llamar H, y es la misma en los dos lados, puesto que estoy en la bisectriz del ángulo A. Como estoy en la bisectriz del ángulo A, esa altura es la misma. Y yo puedo calcular el área del triángulo ADE como la suma de dos áreas, la del triángulo AD hasta este punto, que creo que va a ser el incentro, ahora mismo no lo sé, pero es candidato ese incentro, el ADI más el área del triángulo AEI, ¿vale? ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser el del ADI, ponemos interrogación ahora mismo, ¿tiene de base cuánto? Tiene de base X, porque AD, la distancia D era X, por esa H dividido por 2, más el área del otro triángulo. El otro triángulo tiene de base I, AE vale I, altura es la misma porque estoy en la bisectriz, dividido por 2. Saco H medio, factor común de X más I. Y esto, sé que el área del triángulo ADE es la mitad, lo hemos dicho antes, del área del triángulo ABC. Por lo tanto, yo puedo plantear aquí una ecuación, que es que H partido por 2 es igual a X más Y igual a un medio de ¿quién? De A más B más C partido por 2R. Esto es igualando el área del triángulo ADE relacionándola con el área del triángulo grande, la mitad, y utilizando para el área del triángulo grande ABC la fórmula que me da el área a través del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. Como veis, yo tengo aquí X más Y y aquí tengo A más B más C partido por 2, pero hemos demostrado antes con el perímetro que esas dos cosas son iguales, por lo tanto puedo simplificar y tengo que H partido por 2 es igual a R partido por 2. Luego ese H que hemos puesto coincide con el radio de la circunferencia inscrita. Pues si estoy en un punto sobre la bisectriz del ángulo A que está a distancia R del lado C y del lado B, y ese R es el radio de la circunferencia inscrita, tiene que estar obligatoriamente a distancia también R del otro lado, porque no hay ningún otro punto de la bisectriz que esté a distancia R, ¿vale?, de un lado del triángulo si no es el incentro. Por lo tanto tiene que estar también a distancia R del otro lado, por tanto tiene que estar en el incentro ahí. O sea, que si una recta D divide un triángulo en dos polígonos de igual área y perímetro, esa recta necesariamente debe de pasar por el incentro del triángulo.